Buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí, voy a ver compartir pantalla. Estaba- ¿Ya pueden ver? Sí, doctor, sí se puede ver. Ya. Entonces, a ver. Y ahora sí, ¿no? Está en pantalla completa. Ya comenzamos. A ver. Ya, ahora sí. Hoy día me escuchan, ¿no? Y ven la pantalla, ¿no? Ahora sí. Sí, doctor. Ya. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre lo que es semiología de la piel, lesiones elementales en dermatología y cómo nos ayudan al diagnóstico del paciente. Antes de hacer el examen del paciente, en algunos casos se va a palpar las lesiones según sea el tipo de lesión, en otros casos solamente basta observarlos, ¿no? Pero siempre se comienza con un lavado de manos, uso de guantes. Presentación hacia el paciente, identificación del paciente, consentimiento para examen físico, privacidad, ambiente, iluminación y exposición de zonas a examinar, ¿no? Primero, la inspección, ¿no? Estado general, cómo está la actitud del paciente, coloración de la piel, si está pálido, está rojo, eritrodermia significa cuando toda la superficie, 90 o 100% de la superficie corporal está comprometida, cianótico, la coloración violácea, generalmente en zonas distales del cuerpo, producto de falta de oxigenación, ictericia, color amarillento, ¿no? De las escleras o la piel. Acá vemos imágenes de lo que es la palidez, ¿no? En unas palmas de las manos, en la conjuntiva. Doctor, disculpe, esto me parece que no se está cambiando la diapositiva. Se ha mantenido en la primera, que es, dice tema, anatomofisiología y semiología de la piel. A ver. Ah, no, no ha avanzado, entonces dejar de presentar, a ver, mostrar. A ver, voy a volver a poner. Ya. ¿Ahora? ¿Cambió? Se ve Está en anatomofisiología. introducción. Sí, la primera diapositiva nada más se ve. La segunda introducción, a prepararnos, he cambiado, estoy en la tercera. No cambia. No, no cambia. Tal vez si presento la pantalla completa y si se va a parar todo. Mano, ya. Ya. A ver, compañeros que se muteen algunos porque está que se filtra. Ya, lo que pasa es que sale pantallas en infinito. No sé qué ha pasado acá. Compartir pantalla.
¿Ven ahí? Sí, doctor, sí se visualiza. Ahora se ve a prepararnos. Sí, doctor, ahora sí se ve. Introducción. Listo, sí, Sí, sí se ve. ya. Entonces, lo que es lavado de manos, ¿no? Ya hemos hablado de esa parte. La inspección del paciente. Estado general, actitud del paciente y algunas evaluaciones que se va a ver, como es el caso de la palidez, ¿no? Ahí vemos las palmas, una palma y lo que es la conjuntiva, en caso de anemia. Eritrodermia significa el paciente rojo, tiene el 90% o el 100% del cuerpo comprometido en diferentes enfermedades, por ejemplo, psoriasis, por ejemplo, linfoma cutáneo, dermatitis de contacto. Entonces, el paciente tiene un gran compromiso de la piel, una insuficiencia cutánea, porque va a haber fiebre, pérdida de lo que es de temperatura, desbalance de la temperatura corporal, cianosis, en el caso de pacientes hipoxémicos, ¿no? Vemos ahí coloración en zonas distales, lo que es labios, los dedos de la mano, ictericia, coloración amarilla, en algunos casos de tumores intestinales, que diga de páncreas, de vías biliares, recién nacidos también, con otros compromisos de lo que es su metabolismo. La inspección. La superficie cutánea, lo que es cuero cabelludo, uñas y mucosas, es lo que tenemos que evaluar, ¿no? Hay lesiones primarias y secundarias. El tamaño, el color, bordes, configuración, distribución. Dermatología, para dar un diagnóstico de una enfermedad, nos bastaría con el tipo de lesión y la distribución o topografía. Significa que con esos dos factores yo voy a tener de repente un 80% ya para decir qué tiene el paciente. Más fácil si me dicen tiempo de enfermedad, edad del paciente, si hay lo que es viajes, lo que si en la familia tienen el mismo cuadro, sintomatología, dolor, prurito, ardor, pero si me dicen solamente tipo de lesión y localización, yo creo que con eso es bastante, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, tengo pápulas y pústulas en el rostro. Entonces, por ejemplo, podría ser dermatitis perioral, podría ser acné, podría ser rosácea, ¿no? Foliculitis, es lo que ocurre en la zona del rostro. Entonces, si yo cambio vesículas en palmas plantas, podría ser disidrosis palmoplantar, podría ser solamente si palmoplanta, enfermedad mano-pie-boca, o si la planta del pie tiene pez disidrótica. Entonces, en dermatología, la localización y el tipo de lesión, más ayuda de otros signos, ya con eso damos un diagnóstico. Palpación. Te decía que no todas las lesiones se palpan. Por ejemplo, en acné, yo veo un comedón, no lo voy a palpar, abierto, cerrado, si veo una pápula, pústula, tampoco. Pero si tiene un nódulo, tiene un quiste, entonces ahí sí podría palpar, ¿no? Son lesiones induradas, que tengo que palpar con guantes. Sensibilidad, ¿no? Si hay algunas lesiones que causan dolor, por ejemplo un herpes, ¿no? Un herpes simple o un herpes zóster. Textura de la superficie cutánea, descamación, nos ayuda con el bajalenguas. En el caso de psoriasis, hacemos un raspado con el bajalengua de las lesiones y vemos si tiene abundantes escamas. Ahí vamos a ver que el signo de la vela o de la cera es como pelar una vela y nunca acaba de salir escamas. Entonces, igualito se ve en psoriasis. ¿Qué tan elevado está? ¿Qué tan grosor de la piel tiene? Profundidad de la afectación, temperatura de las zonas de la piel afectada y zonas sacrales. Por ejemplo, una celulitis caliente, ¿no? Signos de flogosis. Entonces la piel es un órgano más importante, es uno de los órganos más importantes, ¿no? Es el órgano más grande del organismo. Separa el organismo del medio ambiente externo y al mismo tiempo permite su comunicación con el medio ambiente. Es una envoltura completa sin solución de continuidad, ya que la región de donde se encuentran los orificios naturales, la piel se transforma paulatinamente en mucosa. Este es un esquema tridimensional de lo que es la piel, epidermis, dermis, hipodermis, eso vamos a ver más adelante
cada enfermedad dónde está localizado. La superficie generalmente es 2 metros cuadrados, ¿no? Una persona adulta, dependiendo de la altura y peso de la persona. Acá vemos la epidermis, esta capa en la cual vemos queratinocitos, melanocitos, células Langerhans. En la epidermis no tenemos linfocitos, no tenemos eh, vasculatura. Eso están, no hay, en la dermis están las fibras elásticas, colágenas, la vasculatura, infiltrado inflamatorio en algunos casos, o células, pero cada una de estas estructuras, cuando cambian de posición o localización, da lugar a diversas enfermedades, ¿no? Anexos en la dermis, cercano a la hipodermis. Anexos, estamos hablando de glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, ¿no? El folículo piloso mismo. Aquí vemos las capas de la epidermis, ¿no? La epidermis es una, vemos acá con color un poquito más marcado rosado, en esta zona de aquí, la epidermis, y esta es la capa córnea, el estrato córneo. En este caso es bien grueso, ¿no? El estrato basal, la primera capa, son células cilíndricas que están encima de la membrana de la lámina basal. Pasamos a estrato espinoso, ya un poco poliédricas, estrato granuloso, con gránulo de creatorialina, estrato lúcido, que no en todos los casos se ve, y el estrato córneo. 28 días generalmente dura en renovarse esta epidermis. Células del epidermis, los melanocitos, esta entidad aquí que color marrón con gránulos, ¿no? Melanina dentro de lo que es componente de la melanina dentro de estos melanocitos. Tienen prolongaciones dendríticas que se van a comunicar con los queratinocitos, entregando esos gránulos. Las células de Langerhans son células provenientes de la médula ósea, migradas de la piel y forman parte del sistema inmunitario. Acá está, en color anaranjado. Las células de Merkel son células sensoriales situadas en el estrato basal. La dermis. Entonces ya dijimos que en la dermis hay fibras elásticas, fibras de colágeno, elastina, reticulina, vasos sanguíneos, dan el soporte a la piel, resistencia. Hay una dermis papilar y una dermis reticular. Papilar porque está al lado de estas son las papilas dérmicas, la parte superior, ¿no? Estas prolongaciones rosadas claras es de la dermis papilar. Y la dermis reticular que estaba más profunda, ¿no? Después de ella ya sigue el tejido celular subcutáneo. Aquí hay los capilares. En la dermis hay diversas células. Fibroblastos, macrófagos, mastocitos, linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos, monocitos, ¿no? Cada una de ellas va a estar en diferentes enfermedades, de repente más, mayor número, y eso vamos a considerar, ¿no? De determinadas enfermedades. Y la epidermis no es más el tejido celular subcutáneo que está debajo de la dermis, es el panículo adiposo, ¿no? De ahí vienen las enfermedades como las paniculitis, que son las enfermedades de esta área, ¿no? De paniculitis, en el cual hay compromiso del panículo adiposo. Hay diversos tipos de paniculitis. Y los anexos de la piel, estamos hablando de las glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, el folículo pilosebáceo, que es una unidad, o sea, esto es la unidad pilosebácea, en la parte del pelo, y su glándula sebácea que viene conjuntamente con ella, por eso se llama unidad pilosebácea. El pelo tiene dos partes, tallo y raíz o folículo piloso, ¿no? Entonces, en la raíz, el bulbo piloso, se encuentran las células epidérmicas, igual que en la epidermis, también hay células epidérmicas que se invaginan hasta este bulbo piloso. Rodean la papila dérmica y contiene capilares y nutre las células epidérmicas. En el tallo hay un corte transversal, hay tres capas, médula, corteza y una región mayor y la cutícula. Y también hay un músculo erector del pelo, que es el que hace que se ponga la piel de gallina.
Acá está el gráfico, lo que hemos hablado, la médula, la corteza, cutícula, vaina radicular externa, vaina radicular interna, el bulbo o célula matriz y papila dérmica. El pelo tiene fases de crecimiento anágeno, catágeno y telógeno. El 80% es anágeno, en catágeno una fase corta y el fase de reposo o telógeno 20%. Por ejemplo, cuando los pacientes reciben quimioterapia, ¿no? Se les cae el cabello, ¿no? En oncología. Ahí hay una pérdida anágena, ¿no? Hay un daño en esta fase de crecimiento. Cuando el paciente le dio COVID, o el paciente le dio dengue, o le dio cualquier enfermedad que le haya comprometido su salud, o posparto, algo que hay un efluvio telógeno. Entonces, es la fase de reposo. Entonces, casi la mayoría de enfermedades que ustedes ven, o sea, un paciente que bajó 10 kilos de peso, hizo dieta, cualquier enfermedad que afecte la salud, que es repentina, una enfermedad tiroidea nueva, siempre va a ser telógeno. La única enfermedad generalmente anágeno serían los tratamientos oncológicos. Glándulas de la piel, hay glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas, ¿no? Las apocrinas, por ejemplo, son las glándulas que están en axilas, son de anal, región anal, son de mal olor. En cambio, las ecrinas, por ejemplo, las que están en zona de la frente, ¿no? La mejilla, cuando uno transpira, cuando uno corre, las clásicas son glándulas sudoríparas ecrinas. Y las glándulas sebáceas, que las anteriores producen sudor, estas producen sebo, ¿no? Anexo de la piel, la uña. Acá vemos lo que es la descripción de la uña en una forma lateral. Acá vemos el hiponiquio debajo de la zona distal debajo de la uña. Lo que es la cutícula, el pliegue proximal, raíz de la uña, el falange, el hueso, la matriz unguial, que es la raíz de la uña, la matriz unguial. El eponiquio, la placa unguial, que es la uña en sí misma, toda esta placa. Y de diversas entidades van a afectar, ¿no? Eso ya se verá en las clases que vamos a tener, que vienen después. Funciones de la piel. ¿Para qué sirve, qué funciones tiene la piel, no? Termorregulación. La piel contribuye a la termorregulación, o sea, a lo que es la temperatura. Cuando hay frío, cuando hay calor, entonces hay una vasoconstricción, una vasodilatación. Por ejemplo, cuando hay frío, se contraen los poros y no permiten la salida de sudor, por las glándulas sudoríparas contribuye a la conservación del calor. Así como que los vasos sanguíneos se cierran, ¿no? Para no perder calor. Y lo contrario, cuando hay calor, ¿no? Los vasos, hay una vasodilatación para exponer la sangre y ésta se enfríe. La glándula sudorípara produce más calor también. Protección. Hay una protección física y química. Protección física, células muertas que presentan en la superficie los queratinocitos que resisten los rayos solares. Los melanocitos nos protegen de la luz ultravioleta del sol y fuentes artificiales. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en dermatología tenemos los fototipos de piel. Si ven a una persona, hay del 1 al 6, ¿no? Es una respuesta entre si yo me expongo al sol, qué tanto me voy a quemar y qué tanto me voy a broncear. El 1 sería, por ejemplo, una persona que nunca se va a broncear y siempre se va a quemar. ¿Quién sería el 1? El 1 sería una persona que tenga pecas, pelirrojo, ojos celestes, una persona blanca, extrema. ¿Y quién sería el 6? Un negro africano, ¿no? Ese es el tipo 6 sería alguien que si se expone al sol nunca se va a quemar, siempre se va a broncear. Entonces son los extremos. Y el tipo, por ejemplo, peruano, clásico, digamos, promedio tipo 4 o 5, casi siempre se va a broncear y poco frecuentemente, poco se va a quemar. Entonces el fototipo 2 va a la playa, por ejemplo, a una zona donde hay sol también,
Va a querer estar bronceado, no va a poder, se va a poner rojo como un camarón. Entonces, de eso, los melanocitos en ese sentido nos protegen de la radiación ultravioleta, ¿no? Nos exponemos al sol y nos estamos bronceando, y esa forma es como protegernos del sol. Y también personas que tienen fototipo 4, 5, 6 tienen menos riesgo de cáncer de piel, ¿no? Comparados al 1, 2, 3. También la protección física es protección ante fricciones y sustancias corrosivas, ¿no? Y protección química se da por el pH de la piel, ¿no? El pH de la piel es un pH ácido. Cuando ustedes a veces van a la tienda y dicen, quiero un jabón, deme un jabón pH neutro, ¿no? Los pacientes, el que diga la población dice pH neutro, eso está mal, porque pH neutro, la piel no tiene pH 7, la piel tiene pH 5. Entonces, si queremos productos, digamos, protectores de la piel, en casos especiales, por ejemplo, una dermatitis atópica, usaremos limpiadores con pH ácido. Y existen productos comerciales con pH ácido, ¿no? Dermatológicos. Entonces, el pH de la piel, a veces el pH ácido hace que los gérmenes o hongos no proliferen fácilmente. Sensibilidad cutánea, la piel tiene miles de receptores que detectan todos los estímulos conocidos como nociceptores. Táctil de presión, corpúsculo de Meissner, dedos, palmas, plantas. Corpúsculo de Batter-Pasini, situados en porción más profunda de la dermis, que soportan el peso y también los genitales, se ve presente. Otra función de la piel, la excreción y absorción, ¿no? Excreción, por ejemplo, y glándulas que producen sudor, pierden agua, sales, 300 mililitros al día. Y también sustancias como sebo y cerumen. Y también la piel absorbe lo que es sustancias liposolubles, grasas, vitaminas liposolubles y la vitamina D. Algunos fármacos que para poder absorberse tienen que tener propiedades lipídicas, ¿no? Y el síntesis de la vitamina D, la radiación ultravioleta del sol, realiza una función importante para la síntesis de la vitamina D. Por lo ello es necesario, ¿no?, la exposición al sol. Mantenimiento de una barrera, la piel como órgano protector, ¿no? Una barrera evita la pérdida de líquidos, electrolitos y otras moléculas del interior del cuerpo. En el caso de una eritrodermia, ¿no? Ese paciente rojo que tiene todo el cuerpo, por ejemplo, con un linfoma cutáneo o una psoriasis eritrodérmica, ese paciente va a tener pérdida de líquidos por evaporación, va a haber un desbalance de medio interno. Entonces, eso ya sería una insuficiencia cutánea. La pérdida de entrada de microorganismos, materiales tóxicos y radiación ultravioleta. La piel impide esta entrada de microorganismos, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, las manos, la palma de la mano sana, bueno, podemos a veces hasta coger productos contaminados y no va a ocurrir nada. Pero si tu mano está toda fisurada, o sea, porque tiene dermatitis contacto a limpiadores, un ejemplo, lavavajillas, tu piel se va a partir, se va a fisurar, se va a escamar, se va a poner roja. Entonces, en ese sentido, ya su función de barrera va a perder y puede ingresar microorganismos o inclusive se puede infectar. Lo mismo pasa cuando estás con una tiña pedis, ¿no? Una infección por hongos en la planta de los pies. Se fisura la piel, ingresa bacterias, estafilococos, estreptococo y hacen celulitis en la pierna. ¿Por qué? Porque la piel, la función de la barrera se ha perdido, porque como tiene su tiña pedis, se fisura la piel y por ahí ingresan las bacterias, ¿no? Una puerta de entrada. La piel también es un órgano nutritivo. El movimiento de células de los elementos solubles hacia afuera de la piel está mediado por dos sistemas circulatorios, ¿no? Hematológico, que conduce el flujo sanguíneo, y el sistema linfático, ¿no? Entonces, en la piel hay flujos, lo que es sistema de vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Cada uno tiene sus diferentes sistemas, ¿no?, circulatorios. En el linfático es unidireccional, devuelve los leucocitos y los líquidos intersticiales hacia los ganglios linfáticos y posteriormente a través del conducto torácico hacia el sistema venoso central. Ahora pasamos a lesiones primarias y secundarias, ya viendo lo que es
Entonces, primarias, consecuencia directa del proceso patológico, y secundarias, efectos de factores exógenos y evolución de las primarias. ¿Cómo es eso? Que yo tengo una lesión primaria, por ejemplo, una vesícula. La vesícula se seca, me va a quedar una costra. Entonces, la costra sería una lesión secundaria. Entonces, las lesiones secundarias, algunas son producto de las primarias, son la consecuencia de la primaria. Mácula, mancha y pápula. Mácula, un cambio de color en la piel. Cuando es menos de 1 centímetro, mancha lo mismo, pero cuando es más de 1 centímetro. Un ejemplo, vitiligo, ¿no? Paciente con vitiligo es una mancha. Otra mancha puede ser las pecas, como dice ahí, petequias, cuando son máculas, cuando son menos de 1 centímetro. Lo que decía algún dermatólogo, ¿no? Una mancha o una mácula no la puede diagnosticar un ciego, porque puede pasar con sus manos y como no tiene relieve, no va a saber si es mancha, no es palpable. En cambio, la pápula sí. Entonces, la pápula, yo puedo tener una verruga, puedo tener una pápula de acné, puedo tener acá lo que es un hemangioma, una queratosis seborreica, como es la imagen de la foto. Entonces, pápulas son elevaciones de la piel sólidas, no tienen contenido ni de pus ni de suero. Entonces, esas son las pápulas. Placa es lo mismo, pero más de 1 centímetro. Un ejemplo de ello, psoriasis, ¿no? Psoriasis es una placa eritemato escamosa, infiltrada, descamativa, en codo, rodillas, zona lumbar. Entonces, esas son las placas. Entonces, es lo mismo que pápulas, son como unas mesetas en la piel, se elevan con sus características según la enfermedad, ¿no? Líquen plano, psoriasis, hay linfoma cutáneo, hay infinidad de lesiones que son placas, ¿no? Elevación de la piel más de 1 centímetro de diámetro. Nódulo. Nódulo es algo que se palpa, uno siente, hay que palparlo, va a sentir un bulto, ¿no? Por ejemplo, un quiste, un lipoma, un eritema nodoso, como su nombre lo dice, no, eritema nodoso, algo rojo y nodular en piernas, y algunos linfomas cutáneos cuando ya pasan lesiones nodulares, o sea, casi tumorales. Abón, es una, digamos, no que el abón es propio de la urticaria, ¿no? Esas lesiones rojas elevadas en la piel. Vesícula, son lesiones que parecería una pápula, pero tiene contenido líquido, ¿no? Un herpes es una vesícula, ¿no? Lo que es disidrosis o eczema disidrótico son vesículas. Varicela, herpes zóster también tiene vesículas, pero varicela, herpes zóster también tiene ampollas, o sea, vesícula ampolla es lo mismo, la diferencia es el tamaño, ¿no? Entonces, yo si tengo un herpes zóster, esas lesiones virales en el tronco, si mide 4 centímetros, por ejemplo, es una ampolla. Un pemfigoide buloso, una enfermedad de los abuelitos que generalmente produce ampollas, enfermedad inmunológica, son lesiones flictianulares o ampollas, ¿no? Acá están los diferentes diagnósticos. Pústula. En el caso se parece a una vesícula, pero en vez de líquido tiene pus. ¿Dónde vemos eso? En el acné. En el acné vemos pacientes que tienen comedones abiertos, cerrados, pápula, pústula, nódulo, quistes, ya, pústula. Pústula significa un acné estadio grado 2, por ejemplo. Entonces, si ves unos puntitos con pus, esa es la pústula. También lo vemos en psoriasis pustular. Foliculitis es algo muy parecido al acné, también se ve pústulas en cuero cabelludo. Folículo significa pelo, de ahí viene el nombre de foliculitis, ¿no? Una infección. Costra, ya hemos dicho, si tienen una lesión que está, una pústula que se seca, una vesícula que se seca, entonces esta secreción o un impétigo, por ejemplo, que se seca, o una enfermedad como impétigo que se seca, entonces forma costras o un poco de sangre, se hace una erosión, una escoriación, las rodillas se caen, se seca, entonces secundariamente va a haber una
desecación de esos contenidos y eso se llama costra. Vemos acá en fases tardías, o sea, cuando ya está mejorando del buen herpes, impétigo, eczemas de causas de índole alérgica generalmente, escamas. Escamas se ve esa como decir, esas es como caspita que sale en la piel, pero consecuencia de diversas, es la acumulación del estrato córneo. ¿Dónde vemos? Psoriasis, en las tiñas, eritema anular centrífugo, también tiene un poco de escamas, en la tiña versicolor, queratosis actínica, un poco, pero todas van a tener escamas, pero unas tienen más que otras. Y unas tienen, por ejemplo, la psoriasis es la enfermedad por excelencia que va a tener escamas. La pitiriasis en dermatología significa descamación. Entonces, ¿a qué voy? Que, por ejemplo, hay tres enfermedades. Pitiriasis alba, manchas blancas escamosas en cara, por alergia al sol. Pitiriasis versicolor, un hongo que da en el tronco, Malassezia furfur, tiene escamas. Pitiriasis rosada de Giver, que es una enfermedad viral que tiene su proceso en el tronco generalmente. Pitiriasis lichenoide crónica son enfermedades ya inmunológicas, ya, es ya hay infiltración inflamatoria. Entonces, en dermatología hay varias enfermedades que comienzan con el nombre de pitiriasis y le han puesto eso porque se caracterizan por tener escamas. Fisura es la piel que se parte. Por ejemplo, los cuadros alérgicos, algunos van a terminar en fisuras. Y también consecuencia de algunos cuadros cutáneos donde hay sequedad. Un ejemplo. Ustedes viajan a la sierra, el clima frío, la sequedad, se les parte sus labios. ¿Por qué se parte sus labios? Porque está seco. Entonces no pierde la elasticidad y se parte. Eso se llama fisuras. Y en los cuadros, por ejemplo, de dermatitis contacto alérgica en la mano, cuando lavan mucho con lavavajillas, ayudín, cualquier marca, tienen fisuras. Entonces es una consecuencia secundaria, ¿no? De un cuadro inflamatorio previo se ve un cuerpo y se hace escoriaciones, ¿no? También han escoriado, como dice ahí, escoriaciones neuróticas. Hay personas que son, el acné escoriado significa un acné común y corriente, como ustedes conocen, pero generalmente el paciente está muy estresado. Entonces, ¿qué haces? Cada granito que sale en la cara se lo aprieta y le forma costra. Entonces, ese es un tipo que le decimos acné escoriado. También hay escoriaciones neuróticas, pacientes psiquiátricos. Vienen con, así como ven la foto aquí, así, pecho, espalda, brazos, cara, vienen todos dañados. Solitos se dañan su cuerpo por cuadros psiquiátricos, ¿no? Y están así meses y años con cicatrices y nuevas lesiones y no paran de hacerse estas escoriaciones. Erosión, una pérdida de la epidermis. Eso vimos en impétigo, traumatismos, pénfigo, enfermedades ampollares inmunológicas. Y úlcera, la clásica úlcera varicosa, por ejemplo, en la zona distal de las piernas, pioderma grenoso, ectima, úlcera neuropática. Infarto es un tema, no lo usamos mucho, esa lesión elemental, pero bueno, síndrome antifosfolipídico, enfermedad inmunológica, con necrosis en lo que es zonas distales de dedos, o enfermedad vasculitis, donde hay también causa infecciosa o de vasoespasmo. Atrofia, en el caso de estrías, ¿no? Estrías atróficas, líquen esclerotrófico, poicrodermia, enfermedades que se caracteriza por un hundimiento de la piel, una atrofia de la piel. También el uso abundante, exagerado de cremas con corticoides también producen atrofia. Otro tipo de lesión secundaria es la liquenificación. ¿Qué es liquenificación? Acá tenemos un diagnóstico de líquen simple crónico. Bueno, ya no se llama ahora líquen simple crónico, se ha cambiado el nombre a lo que es
Bueno, que diga, antes se llamaba neurodermatitis, ahora se llama líquen simple crónico. Cuando el líquen viene de ese que nos enseñaron en el Colegio de Ciencias Naturales, el líquen, la simbiosis, la, la piel, de tanto rascarse la piel, esta piel, el cuadriculado normal de la piel aumenta. Y de tanto rascarse la piel se engureza. Y esto hace que la piel pique más. Entonces el paciente está que se rasca y más se engureza, el cuadriculado aumenta. ¿Dónde da líquen simple crónico? Por ejemplo, ahí escrotal. Otra zona, en cualquier zona del cuerpo puede ser, en el cuello, la zona posterior, en el tobillo, en el dorso del pie. El paciente está 1 año, 2 años rascándose, producto generalmente del estrés, ¿no? Y también las enfermedades como dermatitis atópica, en pacientes se rascan continuamente, entonces la piel se liquenifica, o sea, se engruesa. Entonces acá vamos a ver en forma un poquito más rápida lo que es las lesiones mentales, mácula, mancha. Lo mismo, pero en cambio el tamaño de más de 1 centímetro. En el caso de vitiligo, eh, es una mancha acrómica, porque hay manchas que ha perdido totalmente el color, es acrómica. Si vemos, por ejemplo, una pityriasis alba, esas manchas que salen en los niños en las mejillas por el sol, con un poco de escamas, esa es una mancha hipocrómica. O esas pityriasis versicolor que sale en el tronco y es hipo, o sea, no es acrómica. En este caso, mancha acrómica es como el color del papel bond. Entonces, ha perdido totalmente el color, ¿no? Ese es en el caso de vitiligo. También hay máculas purpúricas, petequiales, ¿no? Donde hay un sangrado, ¿no? Desaparece la pitopresión o diascopía. Petequias, púrpuras, equimosis. Pápulas. Entonces, acá vemos una queratosis seborreica, acá vemos una psoriasis. Vesícula. Ahí ya está mezclado. Ahí hay ampollas y hay vesículas, ¿no? Diferente tamaño. Las pequeñas vesículas. Acá sí vemos varias ampollas, ¿no? Un pemfigoide buloso. Pústulas, un absceso. Esto no estaba en el anterior diapositivas. ¿Qué es absceso? De repente eso lo van a revisar en cirugía, pero el absceso, bueno, puede dar en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Generalmente en extremidades. El paciente es una colección de pus. Entonces, hay un signo que uno presiona y siente como si fuera presionar un globo de agua. Y duele. Entonces, duele bastante. Uno blandito lo siente como un globo de agua. Ah, entonces eso aquí debe haber pus. Entonces ese es el signo, ¿no?, de fluctuación. ¿Qué hacer? Se corta con un bisturí, se drena la pus. Hay un dicho que le dicen absceso drenado, absceso curado. Entonces, ¿qué vale acá el paciente que tenga un absceso y le doy el antibiótico, el mejor que existe, y después no va a mejorar? Mejora muy larga, muy lento. Entonces, se drena y se da su antibiótico y en un día el paciente está, o menos, en cuestión de horas, ya no tiene dolor. Nódulo, son nódulos, bueno, en este caso en lo que es cuero cabelludo. Tumores, en este caso lesiones tumorales. Tumor significa como un nódulo, ¿no? Un poco más grande, es vascularizado. Abón o roncha, lesiones primarias. Estamos hablando acá de los comedones abiertos, que son esos puntos negros. Y ustedes dirán, ¿y por qué punto negro y abierto se llama y el comedón cerrado no tiene punto negro? Porque el abierto, como tiene un puntito abierto, ahí se tapona con grasa de queratina y se oxida y se ve negro. En cambio, el comedón cerrado, como no tiene punto de salida, no hay donde se tapone, por eso no se ve el punto negro. Surcos. Aquí la flecha ven un parásito que está avanzando en la piel, ¿no? Un surco acarino, de ácaro. Telangiectasia, las venitas que se ven en el paciente, por ejemplo, en rosácea. Costras, escamas, psoriasis, fisuras, escoriaciones, erosiones, úlcera, ¿no? Hay úlcera hipostática, úlcera varicosa, como es este caso, úlcera por vasculitis, algunas con dolor.
atrofia, estrías atróficas y líquen escleroatrófico. Es una enfermedad típica de mujeres de edad mayor, ¿no? El líquen simple crónico o neurodermatitis, color, ¿no? Eritema, color rojo, negro, acá cuadros de vasculitis, color azulado, ceruloderma, pacientes embarazadas también le decimos cloasma gravídico, pero estas son manchas por el sol. Gris, ese es el eritema discrómico perstan o dermatitis cenicienta. Cenicienta porque es color ceniza, una enfermedad inflamatoria de la piel de causa desconocida. Lesiones purpúricas en vasculitis en algunos casos, vitiligo. Manchas en la uña, acá se ve lo que es por pseudomonas, el paciente se lava mucho la mano, de repente es enfermera o trabaja haciendo jugos, entonces está constante y se mete en una pseudomona, pero un poco más sencilla la infección. Lo que es naranjo, salmón, en cuadros de pitidez rubra pilar, enfermedades más raras. Amarillo, ya hemos visto lo que es, en este caso es santelasma palpebral, con X. Entonces, santo con X significa amarillo, ¿no? En medicina. En este caso son pacientes que generalmente tienen lípidos elevados y tienen, se ha asociado a este tipo de santelasma. Entonces, en dermatología mucho vale la forma, ¿no? Anular, generalmente en tinea corporis o granuloma anular, como es este caso. Discoide, lesiones alérgicas como eczema numular. Arcuata, acá vemos una tiña corporis. Hay borde activo con escamas, centro tiende a ser sano. Lineal. Ya, ¿qué estamos viendo acá? Un lunar. Entonces el paciente a veces tú le dices, usted tiene un lunar. No, pero a mí me parece verruga. Sí, pues, pero ahí lo que el diagnóstico es un nevo verrucoso. Es un tipo especial de lesión névica que tiene aspecto como de verrugas, pero tiene un trayecto lineal. Hay una línea de Blasco, pero eso ya es tema aparte, que siguen, algunas enfermedades siguen esas líneas de Blasco, mosaicismo. Ya, reticular. Cutis livedo reticular. Reticular de red, ¿no? Como la red de pescar, ya, de ahí reticular. En algunos casos normal, en otros casos viene asociado a problemas de vasculitis, por ejemplo. Lesiones estrelladas, en este caso úlceras en miembros inferiores, serpiginosa, algunos casos de linfangitis, ¿no? Infecciones que están por los vasos linfáticos. Targetoide o en diana o en tiro el blanco, eritema multiforme, menor. En este caso vemos agrupadas, ¿no? Sigue un dermatoma, un herpes zóster. ¿Y por qué es un herpes zóster? A ver, uno, porque zóster significa zona, y esto es un dermatoma, ¿no? De ahí, de la zona del tronco. Dos, porque tiene un montón de vesículas y ampollas que parecen un racimo de uvas. Tres, porque aparte el racimo de uvas tiene un fondo rojo. La piel donde no hay ampollas, si se dan cuenta, tiene un fondo rojo. Cuatro, porque el paciente es mayor, tendrá 70 años, 80 años, el herpes zóster es frecuente a esa edad. Entonces es o lado derecho o lado izquierdo. En este lado fue el lado izquierdo, ¿no? El dermatoma. Doloroso. Le hinca, le punza, le arde. Tiempo de enfermedad, el paciente puede haber dicho, me ha salido hace una semana, así como se ve. A veces duele, no hay nada en la piel, pasa 2 o 3 días, un periodo de pródromo y recién aparece el herpes zóster. Entonces, hay varias características, pero sí hay, por ejemplo, como les dije yo, con solamente dos factores, tipo de lesión y localización,
ya podría dar un diagnóstico, ¿no? Alguien me llama por teléfono y me dice, doctor, me ha salido en la cadera unas lesiones que no sé qué cosa es y me duele. ¿Qué edad tiene usted? 80 años, 70 años. ¿Hace cuánto le salía? Hace una semana. Entonces, solamente en el lado derecho. Probablemente sea un herpes zóster, ¿no? Si lo verificamos. Hay casos de herpes zóster en jóvenes, pueden ser de 20 años también, ¿no? Es raro, hasta menores. Lo normal es de 60, 70, 80 años. Policíclico, acá vemos enfermedades, eritemas figurados y formas inusuales, ¿no? O sea, que escapan a toda forma acá. Por ejemplo, acá un líquen simple crónico en la zona del cuello, ¿no? Entonces, los patrones de las enfermedades es importante. Por ejemplo, me acuerdo, hay un libro que se llama de Falabella. Es un libro de dermatología de la serie Corporaciones, es una serie colombiana. Y en este libro de dermatología, cada capítulo de cada enfermedad salía su dibujito adelante, o una carita o un cuerpo. Y salía, como ven acá, en qué zona era esa enfermedad, ¿no? Si salía acné, salía la cara. Si salía, por ejemplo, dermatitis atópica, salía dibujo de los pliegues cubital, pliegue popliteo, axilas, cuello y las mejillas, ¿no? Aunque eso puede salir en todo el cuerpo de dermatitis atópica, pero tiene sus zonas. Psoriasis, codos, rodillas, zona lumbar, piernas, cuero cabelludo. Entonces, cada enfermedad tiene sus zonas, ¿no? Es importante. Acral, ustedes ya saben por medicina, acral significa donde termina el cuerpo, ¿no? Palmas, plantas. Intertriginoso, eso lo van a ver, es un pliegue. De repente yo tengo, se me macera entre los dedos de los pies, se me macera entre los dedos de la mano, intertriginoso. Una tiña, una cándida. O intertrigo, un pliegue submamario. Entonces, todas las zonas de pliegues y se llama intertriginoso. Áreas extensoras, bueno, fácil, pues las zonas extensoras de los brazos, del músculo. Flexural, ya hemos dicho, pliegue cubital, pliegue popliteo, en dermatitis atópica. Zonas fotoexpuestas, ¿no? Hay erupción polimorfa solar donde llega el sol, antebrazos, cara. Simétrica, asimétrica, ¿cómo es eso? Es como espejo. Cuando han visto ustedes un paciente con vitiligo, le dan una mano, le dan la otra. Le dan un párpado, le dan el otro párpado. Le da en un pie, en el otro pie. En una axila, en la otra axila. Entonces, eso se llama simétrico. Entonces, el vitiligo es simétrico. El vitiligo no segmentario, porque el segmentario es un vitiligo que da en un segmento solamente del cuerpo, eso es más raro. Unilateral, bilateral, ¿no? Por ejemplo, tiña pedis bilateral, unilateral o un herpes zóster. Diseminada localizada o solitaria. ¿Mm? Por ejemplo, podríamos decir molusco contagioso. ¿Dónde da? En caso de adulto, zona púbica genital. Entonces es localizada, ¿no? Es la zona típica. Entonces, las enfermedades tienen sus zonas. Lineal, ya hemos visto neoprocoso lineal, mucosas, muco oral, candidiasis oral, periorificial, alrededor de los orificios, dermatitis perioral, por ejemplo, áreas seborreicas, cuero cabelludo, palmo plantar, mano, pie, boca, disidrosis, de repente sífilis secundaria. Todo eso tenemos que tener en diagnóstico diferencial. Ya, entonces, a ver, ¿alguna, alguna pregunta, alguna duda sobre lo que es semiología de la piel? Hay muchas enfermedades dermatológicas que no son solamente piel. Entonces hay mucha correlación, por ejemplo,
con especialidades, nosotros con reumatología, ¿no? Hay varias enfermedades de colágeno que tienen compromiso cutáneo. Entonces, también hay enfermedades, por ejemplo, psoriasis, que viene con varias, como se dice, comorbilidades, ¿no? Tienen enfermedad inflamatoria intestinal, los pacientes con psoriasis, tienen insuficiencia cardíaca, diabetes, sobrepeso, presión alta, artropatía psoriática, problemas psicológicos. Entonces, no solamente hay un término, como le dicen, más allá de la piel, ¿no? Hay varios diagnósticos que se dan gracias a lo que es dermatología, ¿no? Entonces, todo está interrelacionado. Y es importante el diagnóstico, es darlo con el tipo de lesión. Por ejemplo, yo le digo, paciente con lesiones papulares en la cara. Entonces, si digo papulares, no me van a decir herpes, ¿no? Porque herpes, su lesión elemental no son pápulas, sino vesículas. Entonces, puede decir que el paciente no tenga vesículas. En el caso de herpes genital, por ejemplo, el paciente no vas a encontrarle con vesículas porque te va a ir a la consulta cuando ya está pasó 3 días. ¿Y qué va a ver? Cuando se rompe 3 vesículas agrupadas como un racimo de uvas, se ve localizada en una zona, erosión. Entonces el paciente dice, mira, tengo esta herida que me duele, me arde, me quema. A ver, no hay ni una vesícula, se ha roto todo, una erosión. Igual es en el herpes labial, ¿no? El paciente puede tener lesiones de hace que se han roto, entonces lo único que tú ves es una zona de área de 5 a 10 milímetros irregular, que ha habido ahí como 3 4 ampollitas que se han roto, ¿no? Entonces tú por la lesión secundaria podrías pensar que fue la primaria, o lo más fácil, el acné. Si llega tu amigo con 20 costras en la cara, chiquititas, entonces así hay casos, ¿no? Se aprietan todos los pápulas, pústulas, comedones, uno va a la consulta y no tiene nada. Lo único que encuentra son 20 costras en la cara, o 30. El chico está nervioso, se ha apretado. Ya no puedo decir yo, a ver, ¿dónde está el comedón? ¿Dónde está la pápula? ¿Dónde está la pústula? Entonces, la costra no es una lesión elemental del acné, pero por la localización, este paciente ha tenido acné. Por ahí tiene manchas, cicatrices antiguas y las lesiones costrosas. Entonces, por la localización, yo podría decir, es cara, tiene costras, por ahí de repente me dejó un comedón, más fácil. Entonces, por la lesión secundaria, yo podría decir qué lesión primaria fue antes, ¿no? Entonces, todo eso es importante en la evaluación, pero no todas las especialidades son, digamos, se interrelacionan, ¿no? En nuestro caso, en lo que es cáncer de piel, por ejemplo, trabajamos junto con las áreas quirúrgicas también. ¿Alguna pregunta o del delegado? Creo que ya todo está claro, doctor. Ya, entonces ya eso sería todo. Yo coordiné con el doctor Poma, ¿no? La clase. Ya, pues entonces ya nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Nos vemos. Ya de nada, hasta luego. Hasta luego.